y programas que hemos estado lanzando a través de estas páginas en Facebook como también en YouTube. Por cierto, les invitamos para que se suscriban al canal de YouTube que tenemos, donde estamos descargando tanto las predicaciones de la iglesia del Árbol de la Vida, la que está situada en Longmont, Colorado, como la que está situada también en Denver, Colorado. Y de antemano les agradecemos por la oportunidad que nos dan de permitirnos llegar a ustedes a través de estos espacios. Entonces no se les olvide también escuchar nuestra programación de radio que tenemos acá en el área local de Denver, Colorado. El programa de Hablando Claro, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y en esa estación tenemos 3 programas, los cuales transmitimos en vivo. Y los otros son predicaciones que se comparten con las personas que han venido escuchándonos durante tiempo. Es el programa de Hablando Claro. Muchos de ustedes están familiarizados con él. Y bueno, pues de antemano, gracias por la oportunidad y el tiempo. Hace algunos días empezamos unas clases que vamos a estar compartiendo con ustedes. Realmente lo que estoy tratando de hacer es comprimirlas, porque el tiempo, pues realmente hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero a veces es muy largo el estudio para poderlo compartir a través de este medio. Entonces vamos a tratar de centrarnos en la clase para que de esa manera, bueno, pues pueda ser de provecho para ustedes y al menos tengan la noción de lo que se toma en cuenta a través de las reglas de interpretación en la Biblia. Entonces, la clase pasada les estuve compartiendo acerca de la primera, que fue la primera, ¿no? El espíritu correcto. Y vimos que tiene que haber algunas cosas que tienen que ser consideradas por nosotros como parte de la forma en cómo entramos a estudiar la palabra de Dios. Entonces vimos la importancia de la humildad, vimos la importancia de la reverencia, vimos la importancia de orar incluso para poder entender, para que Dios nos dé el entendimiento de su palabra. Pero algo que sí quisiera enfatizar de continuo es que el estudio de la palabra de Dios es para cualquier persona. Toda persona que tenga un verdadero deseo y que tenga el espíritu correcto, la humildad de querer aprender, Dios le va a enseñar o nos va a enseñar si estamos dispuestos. Si nosotros somos personas que nos gusta estar rechazando las cosas aún sin conocerlas, pues definitivamente así Dios quiera, pues no va a pasar nada. Porque Dios, una de las cosas que nosotros vemos que hay personas a las cuales Dios permite que llegue sobre de ellos, dice en el libro de Tesalonicenses, un poder engañoso para que no crean a la verdad, porque Dios, que conoce los corazones, sabe quién de nosotros los seres humanos de verdad queremos aprender de Él y estamos dispuestos a aprender de Él, y también sabe quién no queremos aprender de Él. Entonces, como Dios conoce el corazón del hombre, y Él sabe que hay personas que simplemente no quieren nada con Él, pues no se les va a revelar, porque hay mucha gente desgraciadamente que usa la palabra de Dios incluso para nada más para estar contradiciendo lo que dice la Biblia. Incluso hay personas que se dedican al estudio de la Biblia, pero con el fin de poder argumentar y poder echar abajo y mostrar que la Biblia contiene errores, que no puede ser un libro inspirado por Dios, y comienzan a sacar porciones de la escritura que aparentemente se contradicen, y al no entender precisamente lo que son las reglas de interpretación, al no entenderlo comienzan a poner sus propios pensamientos, dándole a creer a la gente que la Biblia no es un libro dado por Dios, que para ellos Dios no existe, sino es un libro completamente humano, nada tiene que ver con Dios, fue escrito por hombres, eso es verdad, pero la Biblia nos enseña que fueron hombres escogidos e inspirados por Dios para traer la palabra a nosotros los seres humanos, y por medio de los cuales Dios se dio a conocer a través de ellos primero, y luego dándonos a conocer a nosotros los demás,
por medio de su palabra. Así que vamos a ver la siguiente clase, que esta vendría siendo la clase número 2, y vamos a estarlas compartiendo. Les he estado comentando que vamos a comenzar las clases del seminario IDAD próximamente, ya en agosto, a mediados de agosto aproximadamente. Vamos a reanudar las clases del seminario. Lo habíamos suspendido por la razón de que la iglesia de Denver estaba en construcción y realmente estaba muy saturado el tiempo de los servidores y de la iglesia, y entonces por esa razón tuvimos que tomar este espacio para poder terminar, pero ya gracias a Dios ya está todo comenzando a entrar a la normalidad, y ahora bueno, pues tenemos el plan, tenemos el objetivo de volver nuevamente a las clases y seguir capacitando la vida de la gente. Pero como ha habido gente que nos ha estado esperando con las clases, por eso es que estoy tratando de compartir un poco con ustedes. Más adelante ustedes van a tener acceso a todas esas clases completamente grabadas, que las vamos a estar compartiendo a través de nuestro canal de YouTube. Así que vamos con la siguiente clase. Y la siguiente clase que vamos a ver, ya vimos la del espíritu correcto, la importancia de tener el espíritu correcto. Esta es la clase del método correcto. Entonces, en la clase del método correcto aprendemos algunas cosas que son importantes también, como las demás, de que hay diferentes métodos de interpretación que han sido usados durante el tiempo. Pudiéramos decir que todos esos métodos, hasta cierto punto, pueden ser usados de la manera correcta. El problema de esto es que algunos de esos métodos se han usado de manera incorrecta, y lo que ha generado es que ha generado malas interpretaciones dentro de la iglesia. Existen 4 al menos que podemos identificar, y cada uno de ellos tiene su propia manera de ver la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, hay uno que es el donde vamos a abundar un poquito más, que se considera como el método correcto. Y no solamente se considera, realmente es el método correcto para estudiar la palabra de Dios. Y el primer método que vamos a ver dentro de los métodos que encontramos, está el primer método que se conoce como el método racionalista. Y este método racionalista consiste en sujetar toda la palabra de Dios a la razón humana, y todo lo que no tenga sentido, no tenga razón, entonces no es verdad. Este es uno de los métodos que se usa más, sobre todo en el campo de la ciencia, en aquellos científicos que incluso algunos de ellos han dado a la tarea, como te decía hace rato, de poder atacar, de poder investigar o estudiar los pasajes de la Escritura en los cuales se ven cosas que a la razón chocan con nuestra razón, simplemente no tienen lógica. En otras palabras, lo milagroso dentro de lo que es el método racionalista simplemente no existe. Entonces el método racionalista es incluso usado en algunos sectores denominacionales de la iglesia cristiana, en el cual se le enseña a la gente, por ejemplo, que en este tiempo, en este tiempo que estamos ahorita viviendo, ya los milagros ya no existen. Ya eso fueron dones que Dios dio a través de su Santo Espíritu para poder hacer su obra en un tiempo, pero que nada más sirvieron como para poner las bases de la iglesia. Pero una vez que ya la iglesia está sobre el fundamento que viene siendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o bueno, de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, entonces ya la iglesia se estableció a través de la revelación de la palabra, y según este sector dentro de la iglesia cristiana, pues ya los dones fueron removidos, ya no están en uso, y como ya no están en uso, pues ya no existe lo milagroso. Eso es un peligro dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los milagros todavía siguen manifestándose. Cristo sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Entonces Dios no cambia. Lo que sí vemos es que hay cosas que están en la Escritura que simplemente no se han vuelto a repetir en la manera en cómo vemos que se llevaron a cabo. Por ejemplo, dentro de las cosas milagrosas encontramos que es donde opera el método racionalista, donde tratan de decir, no, es que esto es imposible. Por ejemplo, el caso que vemos en la Biblia del profeta Jonás.
El profeta Jonás, de acuerdo a lo que la escritura nos deja ver, es que él, en medio de su desobediencia, por no querer ir a predicar a una ciudad donde Dios lo envió, a Nínive, y en medio de su rebeldía agarró un boleto y se fue hacia otro punto, hacia Tarsis, y entonces Dios dice que preparó un gran viento, un fuerte viento en el mar, y comenzó a golpear sobre el barco donde iba Jonás. Y bueno, la historia se desarrolla. Les recomiendo que lean el libro de Jonás porque no voy a tocar toda la historia. Pero la historia muestra, o este pasaje muestra cómo llegó un punto donde a Jonás lo tuvieron que arrojar del barco porque el barco estaba a punto de voltearse y lógicamente estaba poniendo en peligro la vida de todas las personas que iban en ese barco. Lo arrojan al mar y dice la Biblia que Dios preparó un gran pez, y cuando lo arrojan al mar llega ese gran pez y se traga a Jonás. Y dice la Biblia que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Entonces, dentro del vientre del gran pez, ahí es donde entra, ahí es donde ocupa ese espacio la razón. Se le hace pensar a la gente, pero es que eso es imposible, porque los ácidos gástricos de ese gran pez tuvieron que haber deshecho el cuerpo de Jonás y se lo hubieran tragado. Naturalmente, los peces, cuando se alimentan de cualquier tipo de especie de alimento que ellos consiguen entre el mar, pues lo que hacen es que sus ácidos gástricos inmediatamente destruyen todo, huesos y todo lo que se hayan tragado, y posteriormente arrojan lo que no sirve, ¿no? Como es el proceso natural. Entonces, si bien es cierto que sí es imposible que él pudiera haber estado ahí 3 días en el vientre del gran pez, pero más sin embargo, la Biblia nos lo enseña. Entonces son relatos que vemos a través de la palabra de Dios, que si tú crees en Dios, no puedes dudar de ese tipo de milagros. Los racionalistas llevan a la gente a pensar de esta manera y dicen, eso es imposible. Entonces dan su punto de vista, proponen sus propias hipótesis y entonces dicen, esto es así y esto no puede ser posible, ¿verdad? Casos como esos. Por ejemplo, otro caso que vemos en la Biblia, cuando el pueblo de Israel es ya liberado por nuestro Dios de la esclavitud, cuando estaban en Egipto. Dice que venían ellos ya en su peregrinaje, y entonces el faraón manda a sus ejércitos para que los vayan a alcanzar, y ellos llegan hasta la frontera, ¿no? De donde empieza el mar, y ya no había para dónde ellos caminaran. Entonces la Biblia muestra cómo Moisés clama a Jehová. Jehová le dice que levante su vara y dice que las aguas iban a abrir, y entonces el mar se abrió, y dice la Biblia que todo el pueblo de Israel pudo caminar por en medio del mar como por tierra seca. Y ese registro histórico quedó ahí como un grande milagro de parte de nuestro Dios, de cuando abrió las aguas y Moisés y todo el pueblo de Israel caminaron por ahí, por en medio de las aguas. Y entonces algunos racionalistas, científicos, incluso esto lo han comprobado a través de hechos científicos, mostrando que sí existe la posibilidad de que esto haya pasado, según ellos sus puntos de vista, en el cual sobre la zona donde el pueblo de Israel pasó, hay una cima debajo del mar, y hay una temporada en donde la marea del mar en esa zona baja, y dicen ellos es posible que en ese momento un viento fuerte lo que hizo fue que recargó el mar hacia un lado, de tal forma que esa cima quedó en seco y por ahí pudieron pasar. Eso está comprobado a través de experimentos científicos. Nosotros los creyentes no necesitamos que la ciencia nos dé sus resultados de sus investigaciones para nosotros creer. Simplemente nosotros creemos que si Dios dice que así fue, nosotros tenemos que creerlo, y punto. ¿Por qué razón? Porque es la manera en cómo Dios se manifiesta. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar de razonar hechos milagrosos como estos que te estoy comentando, que están registrados en la palabra de Dios, entonces vamos a llegar a un punto de decir, sí, es cierto, es imposible que eso haya pasado. Otro hecho de ellos, la Biblia está lleno de milagros que Dios hizo. Otro caso, cuando Daniel los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, les cambiaron sus nombres originales. Dice que en aquellos tiempos el rey de Babilonia construyó una estatua de bronce, y él mandó a que toda la gente se postrara delante de esa estatua,
cada vez que sonara los instrumentos musicales ahí en el reino. Y estos hombres no quisieron postrarse delante de la estatua que el rey hizo. Y entonces el rey, dentro de la orden que había dado, que la gente que no hiciera caso, los iba a arrojar a un horno de fuego. Entonces, pues lógicamente era para incinerarlos, ¿verdad? Y el rey se entera de que estos muchachos no se estaban postrando delante de la estatua, de la imagen de la estatua, y los manda a traer, les dice, ¿por qué no quieren postrarse? Y entonces los amenaza diciendo que los iba a echar al horno de fuego. Y ellos dicen, ¿sabe qué, rey? Sepa de una vez que no nos vamos a postrar ante la imagen que usted ha hecho, y nuestro Dios puede librarnos de las llamas del fuego, y si no lo hace, de todas maneras no nos vamos a postrar. Y entonces deja ver la palabra de Dios que el rey mandó incluso calentar 7 veces más el horno del fuego, de tal manera que las personas que los arrojaron hacia el fuego, ellos se quemaron, murieron ahí, y cuando estos muchachos caen dentro del horno de fuego, la Biblia dice que nada se quemó, ni aún ningún cabello de su cabeza que se quemó, ni la ropa que llevaban. Lo único que se quemó fueron las cuerdas con las que los habían amarrado para echarlos dentro del horno. Entonces, los racionalistas simplemente tratan de bloquear este tipo de milagro. Dicen, eso es imposible, ¿no? A ver, vamos a hacer un experimento. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen su experimento, y una vez que hacen su experimento, hacen su investigación y dicen, este caso es imposible, no tiene lógica, y entonces es ahí donde opera el método racionalista. Ahora, el método racionalista no solamente está aplicado desde el punto de vista científico, te vuelvo a repetir, hay incluso creyentes, hay cristianos que tienen esta creencia de que cosas milagrosas que vemos a través de la Biblia, Dios no las puede hacer. Quisiera recalcar esto, que es verdad que hay cosas que ya no se volvieron a repetir en la Biblia, y creo yo que no se repetirían, pero si Dios quiere, Él lo puede repetir cuantas veces Él quiere, porque nadie le puede decir qué es lo que Él va a hacer. Pero en la Biblia vemos casos como los que te vengo platicando, los cuales no se han vuelto a repetir, al menos en la cuestión del mar, al menos en la cuestión de lo que pasó con Jonás. Casos así, ya no hay casos redactados o registrados de milagros. Hay muchísimos casos que hasta el día de hoy siguen siendo cosas milagrosas. Entonces, los milagros sí existen, pero el método racionalista entonces consiste en eso, en dejar todo al juicio de la razón humana. Si el hombre dice esto no es verdad, entonces todos tienen que decir lo mismo, pero eso es como atacar la verdad de la palabra de Dios, y por supuesto pues que esto sí es en contra de Dios mismo. Pero como en el caso de ellos, muchos de ellos, incluso algunos de ellos se han declarado ateos, pues llegan al punto que de tanto estudio su conciencia se cauteriza, y profesando, dice la Biblia, ser sabios, se hacen necios y dejan a Dios, abandonan a Dios. El siguiente método, voy rápido, ¿ok? Porque nada más te estoy tratando de dar un concepto, la idea de lo que existe detrás de estos métodos de interpretación. El siguiente método es el método alegórico místico, que esta es otra manera de interpretar la Biblia. Este método alegórico místico cree que toda la Biblia fue escrita de una manera alegórica, a través de una serie de alegorías y de misticismo, que tiene que ver como un significado oculto, que lo que la Biblia redacta literalmente no es el significado verdadero, sino que toda la Biblia tiene una interpretación alegórica y mística. O sea que una alegoría es como una redacción o un relato que no es el significado literal lo que en sí es verdad, sino hay que ir a encontrar, como quien dice, el significado o la interpretación correcta. Este método se considera que fue un método influenciado sobre el pueblo de Israel de parte de la cultura griega, ya que los griegos tenían muchos dioses mitológicos y muchas leyendas, las cuales ellos, para que la gente las pudiera aceptar y las pudieran adoptar dentro de su cultura o sus costumbres, lo que ellos hacían es que daban sus propios relatos, y entonces comenzaban a tratar de dar a conocer a sus dioses desde la perspectiva humana,
de tal forma que los seres humanos pudieran familiarizarse con sus dioses y pudieran creer en ellos y pudieran incluso adorarlos o temerles. Entonces, el problema de esto es que hubo un grupo de cristianos desde aquellas épocas que se registra que ellos también comenzaron a adoptar ese mismo método alegórico místico para tratar de dar a conocer al Dios del universo. Y, y en la Biblia encontramos, ¿no? En cuanto a lo que es la interpretación de la escritura, nos damos cuenta que Dios nos deja ver, por ejemplo, Dios se muestra como alguien igual a nosotros, pero realmente encontramos pasajes que la Biblia dice que Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver. Entonces, de alguna manera, los escritores, incluso también de la palabra de Dios, tratan o no tratan, inspirados por Dios, comienzan a dar a conocer a Dios de tal forma que nosotros los seres humanos podamos tener una familiaridad y que de esa manera con Dios y que de esa manera podamos entender al Dios de la Biblia y entonces poderlo entender y poderlo conocer también y poder tener confianza en él, que eso es la fe. Y el problema detrás de esto es que hay personas que hasta el día de hoy siguen interpretando la palabra de esa manera. Si bien es cierto, la Biblia encontramos alegorías. Alegorías es cuando encontramos algún pasaje dentro de la escritura que, que se tiene que respetar lo literal y que solamente cuando la misma escritura nos narra o nos deja ver que ahí hay una alegoría, que hay una interpretación aparte de lo literal, entonces es ahí donde se considera que eso es una alegoría. En la Biblia encontramos incluso algunos casos alegóricos. Por ejemplo, habla la palabra de Dios del caso de lo que pasó con Abraham y con Sara. Abraham y Sara no podían tener hijos. Entonces llega un momento donde Abraham habla con Sara y bueno, más bien los dos hablan y entonces deciden que Abraham va a tener hijos con su sierva Agar. Y entonces Abraham tiene un hijo con Agar, el cual es Ismael, y posteriormente se cumple la promesa de parte de Dios que el Dios le había dado a Abraham a la edad aproximadamente como 75 años, de que él iba a tener un hijo y que iba a ser grande su descendencia. Se cumple la promesa de Dios a la edad de 99 años que tenía Abraham, Sara 90, y entonces nace Isaac. Y luego toda esta vivencia que se ve ahí, posteriormente Dios se la revela al apóstol Pablo y Pablo lo deja escrito en el libro de Gálatas. Incluso habla de esa experiencia o de esa escena que se ve en el Antiguo Testamento con Sara, con Abraham, con Agar, con Ismael y con Isaac. Muestra que eso fue una alegoría. En otras palabras, lo que ellos vivieron, aunque todo es literal y todo es verdad, no se tiene, ahí es donde las personas que interpretan alegóricamente le faltan el respeto a la palabra de Dios porque tratan de alegorizar toda la escritura. En este caso, el libro de Gálatas sí enseña que eso fue que es una alegoría porque en Agar se nacieron hijos de la carne que daba hijos para esclavitud y en Sara hijos del espíritu, hijos de libertad. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas enseña acerca de lo que sucede dentro del ser humano en cuanto a la doble naturaleza que opera dentro nosotros, que es la carne y el espíritu, y pone como un ejemplo a Ismael, a Isaac, a Sara y Agar, y los pone como una daba hijos para esclavitud y la otra hijos de la libre, y habla hijos del espíritu, hijos de la carne. Entonces, el apóstol Pablo toma ese caso, inspirado por Dios por supuesto, y lo deja ver que aunque fue un hecho real, literalmente hablando, se tiene que respetar la historia, la historia, la gramática de lo que está hablando la palabra de Dios. En ese caso de Abraham, todo eso es verdad, pero posteriormente acá Dios deja ver que todo eso fue una experiencia también alegórica, que tenía un significado, el cual Dios revela a través de la vida de Pablo cuando le entrega la carta que él mandó a la iglesia de Galacia. Entonces,
Pero en la Biblia vemos otros casos, ¿no? Alegóricos, por ejemplo, lo que vemos a través del libro del profeta Oseas, eso se considera como una alegoría, porque el profeta Oseas, lo que él está viviendo, lo que lo está desarrollando a través de su propia persona, tiene un significado también detrás de todo lo que él está viviendo, que posteriormente Dios lo pone como un ejemplo para mostrarle a su pueblo santo, su pueblo escogido, cómo ellos se comportaban con él. Entonces, en la Biblia sí encontramos casos que se identifican y se consideran como alegóricos. Hay que tener mucho cuidado porque no toda la palabra de Dios es considerada alegoría. Y hay personas que de esa manera interpretan la Biblia, ¿no? Por ejemplo, y le faltan el respeto tanto a la historia, tanto a la historia, le faltan el respeto a la gramática, y pasan por encima de todo lo que es el proceso de la interpretación bíblica y empiezan a sacar sus propias ideas. Entonces a veces se encuentra uno con personas que leen, por ejemplo, un pasaje y ellos dicen, no, pues yo creo que significa esto, yo creo que Dios quiere decirnos esto aquí. Cada pasaje, cada porción de la escritura tiene un contexto y tiene un significado detrás, el cual precisamente todos podemos darnos en la tarea, pero es parte de la responsabilidad de los que enseñamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque nos deja ver cómo es que nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios. Y voy a dejar los otros dos para la siguiente, porque nos faltan dos métodos de interpretación, como les estaba diciendo hace rato, para no hacer muy larga para no hacer muy largo los videos o los estudios que estamos compartiendo con ustedes, lo voy a dejar aquí a la mitad y para la siguiente clase vamos a ver los otros dos métodos que nos faltan y en ellos vamos a encontrar el método recomendable, que es el método correcto, y lo vamos a estar tocando en el siguiente video a través de la siguiente clase. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, porque ahí en el canal de YouTube tú puedes entrar, incluso cada vez que nosotros tengamos la clase, vamos a meterla ahí y a ti te va a llegar automáticamente, te va a avisar cuando ya esté ahí y tú lo vas a seguir escudriñando, vas a seguir aprendiendo con nosotros. Y ahorita estamos dando las clases breve, pero normalmente en el seminario estas clases las abordamos en un promedio como de 1 hora por clase, y de esa manera vamos capacitando a las personas, a los creyentes que tienen ese deseo en su corazón de querer seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que te invito para que te suscribas a nuestro canal en YouTube, que nos puedes conseguir como Hablando Claro Denver, y también en el canal de Facebook. En el canal de Facebook es ahorita donde ustedes están conectados, que por cierto los saludo y gracias por seguirnos a través de nuestras transmisiones. Ahí también vamos a estar dejando los videos y bueno, pues compártelos, que es una de las maneras en cómo también podemos seguir propagando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Espero que sea de bendición para tu vida lo que compartimos contigo. Lo hacemos con respeto, lo hacemos con alegría en nuestro corazón, porque es parte del trabajo que hoy en este tiempo de mi vida como pastor, como ministro, pues Dios me ha dado el privilegio de poderlo llevar a cabo. Para sugerencias, para preguntas, puedes llamarnos al teléfono que está en la pantalla, que es el 720-612-5555. Y si tienes también alguna sugerencia acerca de algún tema que te gustaría que compartamos, con mucho gusto mándamelo y con mucho gusto vamos a compartir. Incluso lo podemos hacer a través también del programa de la radio que transmitimos en vivo acá en el área de Denver, Colorado y sus alrededores. Y la señal pues es una señal que llega a muchas ciudades aquí en el estado de Colorado, y por medio de ello es que estamos llevando el mensaje de parte de Dios a todos los lugares donde el Señor nos está permitiendo, en este caso día con día, para poder de esa forma llevar a cabo el trabajo.